¿Cómo estás sobrellevando estos tiempos distópicos que nos han tocado? Como puedo, pero también tengo que decir que tengo el privilegio de primero haber estado preparándome toda la vida, porque la verdad es que soy una persona que está bastante encapsulada con los libros y escribiendo y soy bastante sedentario, ¿no? Entonces estoy preparado para el encierro. Y por otro lado también el conocimiento, digamos, y la escritura y las clases, los seminarios, todo eso circula ahora de manera digital. Así Ujú. que eh, es un privilegio poder estar en cualquier lado, en realidad, físicamente, porque lo que yo hago se transmite por acá, por esta vía, ¿no? Difícil lo tiene la gente que tiene que ir a poner el cuerpo ahí en primera línea, ¿no? En esos trabajos esenciales y de todas maneras, a pesar de todo, ir y tomarse ahora transporte público, ¿no? Eso tiene que estar muy complicado. Así que no me puedo quejar, la verdad, Sergio, no me puedo quejar. Eh, por supuesto me afecta el encierro y demás, y me preocupa, pero Ujú. Es lo así. estoy viviendo de una manera que sé bueno, que tengo la oportunidad además de quizá de vivir un cambio también, porque me parece que había muchas cosas que las hacíamos presenciales que no eran necesarias. Ujú. Eh, Así que, no sé, me parece que es un cambio de paradigma enorme. Espero que algunas cosas sean para bien, ¿no? Más allá de lo terrible y lo trágico de muchas cosas, ¿no? Sin duda una experiencia que de alguna manera, seguramente con el tiempo, pues se va a necesitar una perspectiva de tiempo, pero que se va a traducir en libros, ¿no? Yo creo que sí, que va a aparecer, digamos, va a aparecer en todos lados, como aparece la peste en, en el de Camerón, de Boccaccio, por ejemplo. Ujú. Es decir, me parece que las pestes quedan como hitos en la literatura, provocan comportamientos, sin duda, sin duda. Es decir, ya el simple hecho de que estemos saludándonos medio de lejos o con el puño nada más, ya eso es un cambio de comportamiento gigante. Ujú. Pensá que darse la mano venía del gesto de, quiere decir, no voy a sacar la espada, Ujú. ¿no? El gesto contrario era meter la mano así Ujú. Claro. y llevar la mano a la espada. Dar la mano quiere decir estoy desarmado, no te voy a lastimar, ¿no? Es un gesto muy antiguo, digamos, y que ese gesto cambie, por ejemplo, se necesita como un miedo muy grande en la gente, ¿no? Mm. Y entonces ya, solo para tomar una pequeña cosa que aparentemente está cambiando, me parece que hay un montón de cosas que se van a traducir a historias, a cambio de comportamiento, Mm. en la medida que la literatura toma los cambios de comportamiento y en la sociedad, ¿no? Y Ujú. los va reflejando, ¿no? Ujú. Sin duda, se va a meter en el cine, se va a meter en las series, en todos lados. Hablaste del gesto de la mano, ¿no? Tan curioso y tan cierto, ¿no? Y ese es un cambio consciente, pero la cantidad de cambios inconscientes que se estarán produciendo en nuestra personalidad, ¿no? Un montón de cosas que no tenemos ni idea. Eh, Había una nota interesante el otro día de Martín Rodríguez que hablaba de los sueños de la gente en la pandemia, lo que la gente iba soñando, ¿sí? Mucho sueño distópico, ¿no? Eh, de avenidas vacías, ciudades vacías, ¿no? Yo creo que se está viviendo un montón de imágenes que las teníamos antes como apocalípticas y justamente como de ciencia ficción, ¿no? Y están sucediendo a toda velocidad. Me acuerdo el año pasado, en el 2020, ese crucero que iba a la deriva con enfermos de COVID que no lo dejaban atracar en ningún puerto, ponele. Eso es una novela de Ballard, ¿no? Eh,
Es decir, yo creo que hay un aire a pesadilla en todo esto, que se está como escribiendo solo. Eso es lo que asusta un poco, porque a mí me está costando mucho inventar ficción, porque lo que está sucediendo ahí y en la conciencia y en los sueños, etcétera, es mucho más poderoso. Se está escribiendo solo el gran guión del mundo, muy acelerado. Entonces es difícil ahora inventar historias. Simplemente lo que hay que hacer es tratar de anotar y tratar de escribir estas cosas que te llaman la atención, que ves, que soñás, que dicen, que lees. O sea, yo creo que es eso. Ahora la, la, las historias se están un poco escribiendo solas. Ya que estamos hablando de historia, vamos a meternos de lleno en el gran Surubí, esta historia, este libro que leí con el entusiasmo con que se abrían los libros de la infancia, porque es un libro con ilustraciones. Sí, totalmente. Pero tiene el chasco de que no es nada infantil, ¿no? Y mirá, esos dibujos los hizo Pedro Strückel, que es un dibujante que a mí me encanta lo que hace, porque así como el libro está escrito en verso, es una novela escrita en verso, y eso hace que quede muy sintetizado, digamos, la narración, y eso se expande en la cabeza del lector, o sea, el lector casi completa lo que está sugerido por el texto. Lo mismo con el dibujo. Es una sola línea, apenas esbozada, y creo que el que mira ese dibujo lo completa también cuando lo ve, ¿no? Así que me parece que tuvimos la idea esa de que el texto estuviera acompañado por el dibujo y creo que se juntan bien en ese sentido, están en una especie de misma sintonía, ¿no? Es un gran acierto la elección del ilustrador porque son magníficas las ilustraciones. ¿Ya habías trabajado con él? No, él había venido a un seminario que yo di en Barcelona. Pedro Strückel es argentino, criado en México y ahora vive en Barcelona. Y yo di un seminario ahí hace ya 3 años, y él vino y dibujó lo que sucede. Es un tipo que se sienta a ver un recital y dibuja la dinámica del recital. Entonces muchas veces hace eso y también hace tapas para discos, ¿no? Es un dibujante que es arquitecto también. Y ahí nos conocimos. Y yo dije, algún día tengo que hacer algo con él, porque a mí la idea de la línea continua me fascina. Una línea que parece que no se corta, que recorre el dibujo y pasa a la página siguiente. Apareció esa idea y dije, hagamos algo juntos, le dije a Pedro. Y estuvimos todo el año pasado craneando el libro juntos, porque él me preguntaba un poco por los paisajes y yo le mandaba fotos del litoral, del río, de los barcos, de los puertitos, un tero, unos juncos, ¿viste? Sí, sí. Una gomería al costado de la ruta, ¿viste? Todas cosas así. Él trabaja mucho en base a imágenes reales y un poco como su dibujo es tan de línea pura y despojado, necesita un anclaje en algo real para que de golpe tenga algo reconocible. Y las texturas, viste que las texturas de lo argentino son muy particulares, no es lo mismo un río europeo que un río argentino y los juncos. Entonces era muy importante ese intercambio que hicimos y ir viendo los dibujos de cada soneto. Él trabajó mucho solo, digamos, ¿no? Pero me iba mostrando y íbamos hablando por Zoom. Fascinante el trabajo. Creo que uno de los trabajos más lindos del año pasado que me salvó del encierro más fuerte fue este. Un libro extraordinario en todo sentido, en primer lugar por su valor literario, pero también, como señalabas hace un rato, ¿no? También en lo formal, eso de que sea una novela
en verso, ¿no? En la que cada página es un soneto, una gran audacia. Gracias, Sergio, me alegra que te parezca así. Yo no lo hice tanto por audaz, ni tampoco por virtuosismo o esnobismo, miren lo que puedo hacer, sino porque no lo pude hacer de otra manera, aunque parezca raro. Esto era una historia que yo iba a escribir por entregas para los 6 números de la revista Orsay del 2012. Iban a salir cada 2 meses y iba a ir saliendo esta novelita o historia corta por entregas. Y no la podía escribir en prosa, no la podía escribir. No salía, tenía que explicar muchas cosas. ¿Viste? La prosa te obliga a explicar, es como la idea de que no hay borde, no hay límite, podés decir todo. En ese momento de mi vida no me servía, me silenciaba. Y pensé, esto tiene un aire un poco Martín Fierro, ¿no? Con esta leva del ejército que los llevan a estos tipos obligados a trabajar. Y pensé, ¿qué pasa si lo intento en versos de 8, como el Martín Fierro? Y lo intenté y no me salió porque básicamente yo no manejo el verso de 8, básicamente. En realidad después me di cuenta de que el verso de 8 es verso de 16. Porque fíjate lo que hace Hernández, es aquí me pongo a cantar, 8, al compás de la vihuela. En realidad es aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, 16. Que al Claro. hombre que lo desvela una pena extraordinaria, otros 16, como el ave solitaria con el cantar se consuela, son otros 16. Entonces, manejar el verso de 8 es manejar el verso de 16, pero yo no me di cuenta en ese momento. Y entonces lo que hice es, a ver si lo hago en versos de 11, que era lo que yo conocía, porque había escrito ya los pornosonetos, había escrito un montón de esos. Y entonces ya tenía la musiquita del soneto en la cabeza. Entonces dije, a ver qué pasa. Y probé y fue un alivio porque eso me destrabó. Fue como escribir con un amigo, decir, yo sugería algo, ¿viste? Yo decía, solo quiero contar eso que vi. Y la forma, la rima me susurraba al oído. El río, Dios, la muerte, el surubí. ¿Viste? Entonces, aunque parezca al revés, porque la gente cree que el soneto te puede encorsetar y quedas atrapado en esa forma, a mí me liberó. Me liberó incluso como un marco, porque lo que entraba en el soneto entraba en la historia, y lo que no entraba, no entraba y quedaba fuera, y en todo caso que el lector lo reponga. Y eso fue para mí un trabajo muy interesante y confluyó por primera vez en un mismo texto mi parte de narrador y mi parte de poeta, ¿no? Que siempre habían corrido por ríos separados, ¿no? Y acá se juntaron, en el Gran Surubí se juntan estas dos cosas, ¿no? Es muy interesante eso del soneto que no encorseta, ¿no? Eso de que allí donde otros ven prisión, vos ves libertad. Sí, sí, porque quizá también es medio angustiante esa sensación de esa especie de salitral vacío de la prosa. A ver, no hay borde, podés escribir, digamos, 2000 páginas o 30 o 5. ¿Dónde está el marco en eso? ¿No? Necesito dibujar un planito en el suelo para empezar a ordenarme, ¿no? Y así como los deportes tienen reglas, para que exista un deporte, para que exista un juego, hay reglas, ¿no? Entonces vamos a jugar dentro de este dibujo y vos tenés un arco y yo tengo otro arco, y hay que meter la pelota acá y hay un número de jugadores y cierto tiempo, etc. Yo en el soneto encontré unas reglas para jugar, ¿no? Encontré unas reglas para jugar, pero lo interesante es que dentro de esas reglas vale todo, todo. Entran hasta los Simpsons, o sea, desde la alta cultura de alusiones a Moby Dick y a la Odisea y qué sé yo, hasta los Simpsons y cosas sexuales y así muy poco líricas aparentemente.
Eso es como, bueno, dentro de esta cajita de los sonetos puedo detonar toda la energía narrativa de esta historia, incluso la condensación del verso y del soneto lo potenció muchísimo, lo llevó mucho más lejos. Ujú. Voy a tratar de explicar esto, Sergio, porque es difícil para mí incluso de entender. Cosas que en la narrativa, en prosa hubieran sido quizá más laxas, por ejemplo la violencia, no sé si hubiera sido tan pesadillesca, porque hubiera tenido que estar describiendo cosas muy morbosas. En el soneto, en el verso, se condensaron y se volvieron mucho más violentas, o sea, escenas violentas que llegan al canibalismo, Ujú. eh, por el hecho de que eso está apretado ahí en el verso. Me Ujú. parece, yo Sí, lo sí, trato de entender un poco así. ¿Por qué es sí. tan pesadillesco el libro? Yo creo que en parte porque está en verso. Ujú, claro, y por las irradiaciones que producen el lector, porque el poder de sugerencia que tienen los versos, ¿no? Es muy fuerte. Qué bueno que te parezca eso, que lo hayas percibido, porque es la idea, me gusta la palabra irradiación, porque creo que justamente la poesía lo que hace es establecer apenas una especie de sugerencia que se expande en la cabeza del lector. Ujú, Se irradia, ¿no? Se ujú, irradia, eso crece, ¿no? Y entonces se puede decir en unos pocos versos lo que a un cuento le lleva muchas más páginas, ¿no? O una novela. Eh, y en ese sentido me interesa lo que hace la poesía, que es no subestimar al lector, digamos, ¿no? ujú, Confiar en que realmente el lector va a reponer ese sentido. El lector va a leer eso y va a permitir que eso se irradie en su cabeza y lo va a completar, digamos, va a completar lo que falta. ujú. Eh, Porque eso es en realidad una especie de creación casi colectiva, en el sentido de que yo sugiero algo que el lector completa y termina. Y eso es una manipulación cerebral enorme, Ujú, y a la vez es una apuesta que el otro lo va a hacer. ujú, Entonces es un juego muy, muy interesante. A mí me interesa mucho la capacidad de la poesía para hacer eso, ¿no? A veces ujú. la prosa peca un poco de redundancia y de explicativa y todo tiene un... Imagínate esta historia en prosa, con Claro. todo el trasfondo del personaje, protagonista con su divorcio, lo Ujú, social, los amigos de fútbol, los vínculos, la explicación un poco de ciencia ficción de por qué hay surubíes gigantes, la explicación política o coyuntural de la emergencia alimentaria. O sea, me hubiera ujú. ido para unos lados Sí. que no tenía ganas de hacerlo. Ujú, Lo- la poesía lo que tiene es que, bueno, estamos instalados en esto y esta es la verdad verbal. ujú. No se sabe si es una pesadilla, si esto pasó, si esto me lo imagino. No sé, me dio mucha más libertad escribirlo así que escribirlo en prosa, la verdad. Son sonetos, pero sin separación entre estrofas. Sí. ¿Esa fue una decisión que tomaste desde un comienzo o te pareció que era mejor para darle un aire de familia con la prosa? Sí, en realidad yo ya lo había hecho cuando había hecho los pornosonetos, esto, de dejarlo como un solo bloque, tiene algo como de estrofa, me interesa eso, ¿viste? Tiene algo como de cajita, es una cajita de palabras, pero a la vez no lo quería cortar mucho porque me gusta la idea de que el río o el agua de la narrativa fluye de un soneto a otro. Claro. Entonces no lo quería cortar mucho, simplemente que quería mostrar uno y otro. Y además hay algo raro con este libro, que es que es muy difícil sacar de contexto uno de los sonetos y que se entienda o quede bien, ¿no? No son poemas individuales, o sea, Ujú, claramente son eh,
es una cadena Ujú, de sonetos, es una cadena de sentido. Y ujú, cuando uno saca un solo eslabón no tiene mucho sentido, la verdad. claro. Eh, entonces dividirlos era quizás romper un poco esa cadena, ¿no? Ujú. No, no, sin duda es una novela y no un conjunto de poemas. No es meramente una Sí, sumatoria de sonetos, sino una historia como las que desarrolla cualquier novela. Me sí. parece, Pedro, que es la única novela escrita en verso en nuestro país. Bueno, no, el Martín Fierro se podría tomar como Bueno, una novela, sí, la claramente, leemos como ¿no? novela, Sí, sí, sí. sí, sí, se puede leer así, sin duda. Eh, hay un libro de Benedetti, Claro, que el no es cumpleaños de Juan argentino, pero es Ángel. uruguayo. Sí, el cumpleaños de Juan Ángel, que está escrito en verso. ¿Qué más? Seguramente hay más, no, no creo estar siendo para nada pionero con esto. Simplemente conecté con algo bastante antiguo, un poco, bueno, muy anacrónico, si se quiere, ¿no? Me parece que es bastante anacrónico. Eso en el sentido de que estamos ya pensando en, no sé, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que están escritas en verso, sin ánimo de compararme ni de acercarme a Homero ni a Hernández, ¿no? Echeverría también tiene La cautiva, es decir, de esa época, siglo XIX, hay bastante digamos, narrativa en verso. Ujú. Eh, pero es verdad que en el siglo XX, ¿a vos se te ocurre alguna o no? Debe No, haber y ahora me estoy no, olvidando. no. Y de Martín Fierro, claro, a diferencia por ahí del Gran Surubí, sí podés tomar partes del Martín Fierro, estrofas al azar, y que tienen cierta autonomía, lo que te hace pensar, bueno, es Sí, más un poema, más allá de que cuenta una historia, ¿no? sí, Pero eso no ocurre en sí. el Gran Surubí, que es cierto, abreva de esa antigua tradición y además la manera en que nació para hacerse conocer, que era a través del folletín, también es Sí, contemporánea a esa época, ¿no? totalmente, claro, porque la idea era que tuviera un gancho un poquito cada capítulo al final para que la gente quisiera seguir leyendo en el número siguiente, ¿no? Entonces Ujú, eso lo volvió medio así decimonónico. Y creo que sí, tiene algo ahí de algo folletinesco, ¿no? ujú, Pero yo creo que lo que decís es cierto, el Martín Fierro se pueden sacar fragmentos, pero eso también es la genialidad de Hernández y, y creo que tiene un aire muy distinto en cuanto a... es de largo aliento el Martín Fierro, eh, es decir, tiene algo más de novela en el ujú. sentido de que hay digresiones. Claro. Entonces, de golpe está la payada, ¿no? La payada del Moreno, y entonces ahí es como un capítulo todo aparte, eso. Es casi como que se puede hablar sí, de grandes digresiones novelescas, ¿no? Ujú, En el Gran Surubí no hay digresiones, o sea, la pesadilla de la historia sucede como una flecha, ujú, o sea, esa violencia desencadena todo y es una fuerza que lo lleva al personaje así río arriba y a su destino, ¿no? ujú. Eh, no había, por lo menos yo no percibí mucho espacio para eso. Si bien la idea original tenía alguna digresión posible o alguna pausa, por ejemplo, había pensado en algunos diálogos de esos amigos escritores, en lo que llamamos el aura del sauce, digamos, como un poco a los Juan L. Ortiz. Diálogo de amigos bajo unos sauces en las islas, pero no entraba. No entraba en esto que hablábamos recién de lo apretado, Ujú, de la condensación. En esta condensación no entraba eso, ¿no? ujú. Y además porque hay una tensión sostenida en el relato que por ahí ese tipo de versiones lo hubiera aflojado, ¿no? Hubiera Sí, atentado contra exactamente. ese ritmo, ¿no? Totalmente. Ritmo y tensión. Totalmente, sí. Sí.
si algo de golpe reblandece esa tensión, se cae, ¿no? Se cae. Entonces, no había tiempo, y bueno, y está bien, es lo que es. Yo los libros no les pido que sean otra cosa que no son, ¿no? Y en ese sentido trato de ser fiel a esa tensión de ese libro. Después se verá qué es eso, ¿no? Porque si uno ya de antemano dice, bueno, esto tiene que tener 150 páginas porque quiero que sea una novela, y ya te estás poniendo un formato así preformateado, prefabricado de antemano, y probablemente le vas a quitar a esa historia la tensión y el ritmo que esa historia necesita. La historia que estás contando va a tener el ritmo y la tensión que la historia te pida. Si la tirás desde afuera, capaz que la arruinás por querer llegar a un género que no, ¿no? Porque tiene que ser una novela. ¿Qué sé yo? Yo trato de escribir las cosas y después veo qué son. Por suerte a veces coincide con la novela, porque la novela es lo que el mercado quiere. Entonces, de vez en cuando me sale una novela, coincide lo que escribo con el gusto del mercado. La Uruguaya, Una noche con Sabrina Labs, eso se vende y se vuelve bastante conocido, se hacen películas, pero después escribo cosas que no coinciden con el gusto del mercado y que después los editores me dicen qué son, ¿no? Y los lectores también. Me dicen, bueno, esto es una novela, esto es una novela en verso, estos son cuentos, no sé. Pero bueno, sí, por eso tomando un poco esas palabras tuyas de ritmo y tensión, que me parece que son cruciales en el Gran Surubí, ¿no? Hay muchas lecturas muy bien asimiladas, Pedro, en el libro. Digo, lecturas pasadas por tu tamiz personal, por tu propia voz. Es imposible no leer en esas páginas las resonancias de Moby Dick, por ejemplo, en lugar de una ballena blanca es un surubí de aguas barrosas, ¿no? Pero Sí. se trata de eso también, ¿no? Sí, claro, la gran así licuadora que uno es con sus lecturas, ¿no? Uno es una gran multiprocesadora de textos que ha leído, cosas que uno vivió, ¿no? Y cosas que a uno le han contado, cosas que uno leyó, ¿no? Entonces, desde las lecturas, sin duda, está Moby Dick ahí desde la idea de un gran pez que arrastra, ¿no? Que se lleva puesto todo y que es capaz de llevarse el destino de alguien, una especie de fuerza medio ciclónica, ¿no? También esos hombres sin mujeres, ¿no? Ese mundo de hombres sin mujeres, eso también es un poco un aire Moby Dick, el alta mar, ¿no? El mar, estar en el agua, ¿no? Una pulsión así homoerótica, sin duda, que está en Moby Dick, está fuertísimo eso, ¿no? Y después sí, hay cosas como lo que hablábamos del Martín Fierro, también está alguna escenita así como de Nausicaa con Ulises cuando llega, cuando se desengancha del pez y esa chica lo salva, es un poco la escena de Nausicaa salvándolo o ayudándolo a Ulises en la Odisea. El viejo y el mar puede estar también ahí un poco, ¿no? Por supuesto, hay un montón de cosas, un poco de Juan L. Ortiz, un poco de Saer, si se quiere, en ese canibalismo, ese asado caníbal. Entonces, hay un montón de cosas que están ahí presentes y que yo digo, ojalá estén, ojalá se vean también, ¿no? No las oculto, sino que trato de volverlas manifiestas. De hecho, en un momento hablo de Ahab, y en un momento hay algo que dice al principio uno de los militares que los agarra a estos chicos, y se parece bastante a lo que dice Hernández, lo que dice Fierro, ¿no? Que a mi historia le faltaba lo mejor, dice, creo que en la segunda parte, ¿no? Y hay algo medio textual del Martín Fierro ahí al principio del Gran Surubí.
Es decir, que sí, yo hago guiños, pequeños guiños con otras literaturas, y si son captados, bienvenido sea, y si no, se pasan por arriba, sin ningún problema. Está Homero y están los Simpsons, que fíjate que los Simpsons mismos tienen a Homero, ¿no? O sea, está Homero el griego y Homero el norteamericano, de alguna forma. Ujú. El libro te ha dado muchas satisfacciones, entre otras te permitió acercarte más a Liliana Herrero, ¿no? Ah, sí, la gran Liliana Herrero. Qué maravilla, la pude entrevistar en el 2000. Yo creo que fue al principio del año pasado. Esto fue en la radio, creo que sí, que fue el verano del 2020, antes de la pandemia. Ujú. Sí, sí. Y ahí ella leyó El Gran Surubí, leyó Salvatierra. Una Claro. maravilla total. Una Creo que el maravilla total. disparador, vos corregime si me equivoco, Pedro, el disparador era que ella andaba buscando el Gran Surubí y no lo podía encontrar Tenés porque, claro, fue razón, previo a la reedición. tenés razón. ¿Cómo sabes eso, Sergio? Y porque escucho cuando puedo, cuando me llegan algunas posibilidades de escucharlo, ese programón que no sé si seguís haciendo, Tachame el Nobel. No, 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 no lo estoy haciendo más. Fue lindísimo hacerlo, me encantó hacerlo. Hice Gran casi 100 título, programas. gran Tachame el título. Nobel, sí. Qué bueno que te guste Tachame el Nobel, porque sí, desde el principio pareció como una idea de bajar un poco la autoexigencia que uno tiene, de escribir la obra genial, de escribir para el premio, etcétera, y volver a escribir por el goce de hacerlo, por el juego de hacerlo. Y de eso se trataba Tachame el Nobel, ¿no? De que la gente se anime a escribir sus cosas y ir ahí a la cocina de la escritura, ¿no? Y Liliana Herrero fue una de las grandes, grandes visitas al programa. Eh, Súper emocionante porque además ella volvió a escuchar canciones que hace rato no escuchaba, y con auriculares que escuchaba muy bien ahí Ujú. en la música. Muchas veces vas a las radios y le ponen música a los autores, y mientras suena el tema que estuvieron componiendo, grabando durante años, hacen otra cosa, se levantan, se van. Yo me quedo ahí porque la reacción del músico escuchando su propia canción me interesa mucho. Y ella se conmocionó, estaba muy, muy emocionada. Escuchamos muchos temas de Leguizamón Castilla, Ujú. ese disco que grabó eh, con Falú, de temas compuestos por el dúo, esa dupla, ¿no? Del Cuchi Leguizamón, músico, y Castilla, el poeta. Un discazo, recomendémoselo a la gente porque es increíble ese disco. Leguizamón Castilla, por Liliana Herrero y Falú. Ujú. Fue lindísimo eso, qué bueno que lo hayas escuchado, porque para mí es de los programas que salieron más lindos en la radio. Ujú. Sí, sí, aparte me gustó que en ese programa vos subrayabas una condición de Liliana que era la de ser mucho más que una intérprete, es una recreadora de las canciones, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Hay algo ahí en esa reinterpretación que la vuelve completamente propia, ¿no? La vuelve completamente propia, la resignifica por completo, ¿no? Ujú. De hecho, ella tiene una versión de Los ejes de mi carreta de Atahualpa, Ujú. que, donde le saca pedazos a la canción, un poco como hace Fernando Cabrera con Ujú. una versión de Muchacha Ojos de Papel de Spinetta. Cabrera la canta y canta así como muchacha, y se queda callado. Y lo que hace, y esto haciendo un puente con lo que te decía de los dibujos de Pedro Strucker, es que vos escuchás lo que falta, vos lo completás. Ujú. Y Ujú. es un poquito como ese dibujo, creo que es un dibujo de Picasso, que dibuja un florero y dibuja una flor perfecta, toda enterita, y después hace unos palitos, chin, 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 así una serie de palitos, y vos ves el florero entero.
porque el florero sucede en tu cabeza, no te lo está dando, sino que te lo está sugiriendo. Y yo creo que Liliana Herrero muchas veces al cantar hace eso, Cabrera también. Te hacen resonar algo que conoces y de golpe sustraen, dejan un vacío, y vos estás en tu cabeza completando eso, y además eso te provoca una gran emoción, por alguna razón que yo no sé bien cuál es, quizá porque sos vos el que está haciendo, no sé bien qué es, ¿no? El otro día le pregunté a Fabián Casas, poeta, por qué él ponía una imagen muchas veces al lado de la otra, o una anécdota al lado de la otra, sin ningún conector causal, ni explicación, ni nada. Esto, después esto. ¿Por qué no explicás? Y me dijo, porque si lo explicás, si explicás la conexión entre esas dos cosas, le quitas al lector la posibilidad de experiencia, de tener una experiencia. Me encantó eso. Es como que lo que el lector repone del sentido, de lo que falta, etc., es una experiencia en sí. Si vos le das todo muy masticado, muy manchado, muy digerido, el lector no tiene una experiencia. Recibe algo muy dado. Así que bueno, eso yo creo que es algo que se aprende toda la vida y se ejerce toda la vida. Hay que hacer un ejercicio de sustracción y de alivianar, y es una cosa que nunca se deja de hacer, digamos. No es que es una vez que lo aprendiste ya lo haces. Creo que es una cosa que está bueno tratar de siempre hacerla, ¿no? Hablamos del programa de radio, que aquel que quiera escuchar o que sea y ver algunos tramitos, están subidos a YouTube algunos programas. Este de Liliana Herrero, por ejemplo. Recuerdo también uno con Jorge Drexler y Sí. algunos otros. Sí, pero si ponen en Google, ponés en Google Tachame el Nobel, sobre todo ponés SoundCloud Mayrari, y aparecen ahí todos los programas. Mira qué bueno. Están todos colgados en el SoundCloud, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué te quedó? ¿Qué saldo tenés de la experiencia en televisión con Impreso en Argentina? Bueno, el trabajo colectivo, ese es hermoso, ¿no? Pensá que la escritura es un poquito solitaria, ¿no? Estás medio enfrascado ahí frente a la computadora. Y si bien pertenezco más a la tribu de las dinámicas de la poesía, que son juntarse a leer y ir a lecturas, ya no es tanto ese ambiente de los narradores, que es un poquito más de búnker cerrado. De todas maneras, es un trabajo bastante solitario. Y entonces, hacer un programa de televisión es lindísimo. Lindísimo porque trabajás en equipo. Trabajábamos ahí con Pirin, el guionista, Mariana Díaz, la directora. Fue realmente un trabajo muy lindo, con los cámaras, con los productores, ¿no? A mí me encantó eso, y Impreso en Argentina, bueno, Juan Sáenz Valiente, que era el dibujante, ¿no? Ese programa en particular era difícil de hacer, porque teníamos que encontrar un equilibrio entre lo didáctico y digamos, lo entretenido. Porque era un programa apuntado más que nada para escuelas secundarias, para que los chicos tuvieran como una entrada en la literatura. La trama básica de cada capítulo era que Juan Sáenz Valiente, dibujante de historietas, y yo convertíamos a historieta algunos libros de la literatura nacional, ¿no? Entonces, era lindísimo de hacer. La gente cree, el día de hoy, que cree que los libros esos existen. Y me escriben para preguntarme dónde se venden, ¿no? Y la verdad es que no existía el libro, ¿no? Nunca hicimos la versión historieta de Rayuela. Juan dibujaba 4 o 5 dibujos y después hacíamos como que existía el libro, ¿no? Pero por suerte está todo colgado, está todo online eso, y
y se ve mucho en escuelas secundarias, es el día de hoy que me escriben maestras en la provincia para comunicarse conmigo, para ver si encuentro un capítulo que les falta y que se lo están dando los chicos. Fue una maravilla, fue lindísimo hacer eso. Pedro, contanos algo de Pensé que era viernes. Pensé que era viernes, el único registro que hay grabado ahora es una canción que está en Spotify que se llama La Tormentosa. Es nuestra primera canción. Es un dúo que hago con Rafael Otegui. Y estamos grabando lentamente, un dúo musical. Estamos grabando muy de a poquito, porque él también es tallerista y escritor, periodista, entonces no tenemos los dos, no somos músicos full time. Y es un proyecto que me encanta, porque yo escribo hace 30 años, pero estoy haciendo canciones hace 4 o 5 más o menos. Y Rafa Otegui es más músico que yo, es el que sostiene más la canción, canta bien, y además escribe, y entonces hicimos una buena dupla. A veces él me pasa una melodía, yo le pongo letra, eh, a veces él le pone melodía a una letra mía, a veces laburamos juntos algo y sale en conjunto las cosas. Y ya tocamos varias veces en vivo, con un pánico total. Yo no tengo nada de miedo al público cuando vengo con un texto a leer y a dar una clase, lo que sea, ya aprendí, se me fue ese pánico, pero con la música me tiembla la voz, estoy aterrado siempre. Creo que nunca se me va a ir eso. Pero lo que hacemos en realidad es una cruza de literatura y música, porque leemos textos, leemos unos poemas y después cantamos algo. Y estuvo, la verdad que hemos hecho cosas que fue muy lindo hacerlas, ¿no? Cantamos en Mar del Plata, en el auditorio del Museo Mar, cantamos en varios lugares en Palermo, cantamos en Concordia, en Entre Ríos. Ojalá se abra de vuelta la cosa y podamos hacerlo de nuevo, porque a mí me hacía mucho bien y me hacía bien sacarme de mi zona cómoda, ¿no? Ir para el lado de la música claramente me da como un terror que me debe gustar, porque si no, no lo haría. Componer el formato canción me interesa mucho. O sea, esta condensación de la que hablábamos hace un rato, que tiene el verso, en la canción se acelera más todavía, porque lo emocional pasa por el lado de las armonías musicales y la melodía. Entonces, creo que todo lo que hago está siempre con la raíz de la palabra y la comunicación, la radio, el programa de televisión, la música, mis libros. Pero para acá me estoy yendo para un lado raro, para mí, para el lado de la melodía. Es un lado que claramente, además, tengo que decirlo con todo el dolor del mundo, siento que no soy un músico natural. Así no tengo un talento, ¿viste? Esa gente que abre la boca y te conmueve, no, yo no tengo ese ángel. Pero a la vez se aprende, se va aprendiendo un montón, se aprendés a cantar con tu propia voz, a querer un poco más tu propia voz, aprendés a tocar mejor un instrumento. Eso es maravilloso. Yo creo que lo que estaba extrañando, y por eso me fui un poco para la música, estaba extrañando aprender. No digo que no aprenda con la literatura, pero quería aprender por otro lado, que no sé bien qué es. Es un experimento, claramente, pensé que era viernes, y de vuelta está la idea de que eso se hace en conjunto, la música es suma, la música es ensamble, y ahí de vuelta no estás solo, ¿no? Cuando, Así que bueno,
cuando despertemos de esta pesadilla pandémica y el dúo pueda recuperar la posibilidad de hacer giras, vamos a hacer fuerza para que uno de los lugares en los que toquen sea aquí, La Plata. ¿Ah? Me encantaría, me encantaría. Me han invitado a una librería ahí y ojalá podamos hacer eso pronto. Me encantaría ir para allá. Para el cierre, Pedro, las series y las películas son un buen paliativo para el encierro, ¿no? Si tuvieras que improvisar, si rápidamente una pequeña lista, ¿cuáles incluirías? Uy, qué importante que se volvieron las series y los libros y las películas en la pandemia, ¿no? Fue como cuando te dicen, ¿qué sé? Vos escribí, pero no. Los que producimos contenido de series, libros y películas, realmente creo que en cierta manera fuimos proveedores de sueños diurnos para todo el mundo encerrado, ¿no? Lo digo con mucho orgullo eso, me parece que cobró mucho sentido eso. Me gusta mucho, bueno, me gustaron mucho Los Sopranos, me gustó mucho Breaking Bad, me gustó Peaky Blinders, me gusta Succession, una serie norteamericana de una familia así empresarial. ¿Qué más me gustó que vi entero? Después hay cosas que empiezo y no las termino, ¿no? Pero también veo documentales. Bueno, me vi el documental de Strauss-Kahn, cosas en Netflix, ¿no? Después vi un documental de mi amigo el pulpo, que me fascinó. Documentales de aves, las aves del paraíso, que son muy graciosos, esas las veo con mi hija, y nos reímos mucho de esos bichos así medio inverosímiles. Esas son las cosas que podría recomendar. Después me voy a acordar de un montón de cosas más. Como siempre ocurre. Las listas a quemarropa siempre me cuestan un poco, no las pensé mucho, pero sí, cosas que he visto un montón de cosas este tiempo, ¿no? Muchísimas. Siempre estoy buscando, además, ¿no? Siempre estoy buscando cosas. Me gustó mucho la película Nomadland, ¿no? Me gustó muchísimo, la que ganó el Oscar ahora. Claro. Ajá. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta conversación, ¿eh? Y te mando un abrazo fuerte. Gracias a vos. Un abrazo muy grande, Sergio, y dale, que la próxima sea ya cara a cara claro en La que Plata. Sí. Y puede ser en un recital, ¿quién te dice? Ojalá, en un recital pensé que era viernes. Sería lindísimo. Hasta Muchísimas entonces. gracias.